Hola, reciban un cordial saludo. Antes de empezar con el tema propio del video, me gustaría aclarar unas cosas que erróneamente dije en el video anterior. No realicé el video anterior completo dado que los errores no ameritaban a que dedicara tanto tiempo a rehacerlo y prefiero aprovechar ese tiempo grabando videos para otros futuros temas. No obstante, sí es importante corregirlos de una manera rápida. Primeramente, quiero referirme al concepto de los grados de libertad en el espacio y en el plano. Recordemos que teníamos los ejes en el plano X, o bueno, en el plano 2D y en el 3D. Y yo les había dicho que en el caso del 2D teníamos nuestra barra así y los grados de libertad resultantes iban a ser así, para referirnos a los grados de libertad en coordenadas locales. Pero esto de aquí es incorrecto. Lo correcto era dibujar los grados de libertad locales de esta forma, o cambiando la numeración sería 1, 2 y rotación 3, y en el otro nodo sería 4, 5 y 6, y ya dando un tratamiento en el que nosotros digamos que la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez en coordenadas locales multiplicado por la matriz de transformación nos va a dar como resultado la matriz, o bueno, lo anoto por acá, nos va a dar como resultado la matriz de rigidez global yésima. Es decir, al realizar este proceso, lo que obtenemos es que en el plano XY, nuestra barra, que dibujaré en color rojo, ahora sí nos permite plantear los grados de libertad de esta forma, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya por analogía, si nosotros tenemos nuestra barra en el espacio, los grados de libertad como verdaderamente se tienen que dibujar sería 1, 2, aquí sería 3, pero como es hacia adentro de la pantalla o hacia ustedes, pues no se alcanza a ver. Y las rotaciones serían 4. Aquí sería una rotación 5 y la rotación que hay aquí 6. Y aplicando de nuevo esta fórmula que está aquí, eso nos permite plantear en el espacio X, Y y Z, ahora sí, nuestra barra con sus respectivos grados de libertad en el orden 1, 2, 3, con sus respectivas rotaciones, que serían 4, que serían, voy a ocupar otro color, que serían 4, 5 y 6. Y esto que les expliqué hace alusión a que verdaderamente la matriz de rigidez global total de la estructura sí es la sumatoria de las matrices de rigidez, pero no las locales como les había puesto, sino las matrices de rigidez globales, y entonces tiene que ser desde la 1 hasta la enésima matriz. Y hasta donde yo recuerdo, y como errores principales, también les había puesto este marco, que era de una columna, dos vigas que se inclinaban, y yo les había dicho que si analizábamos esto por partes, pues tendríamos nuestras columnas, nuestras vigas, y yo les había puesto que los desplazamientos todos iban, o bueno, de lo que alcancé a corregir, si los grados de libertad estaban pues con el sentido correcto dibujado para las vigas, que son los que estoy dibujando en pantalla, que serían así, así y así, y estos de igual forma serían así. Pero para las columnas los dibujé mal. Si se acuerdan, yo dibujé estos así, cuando verdaderamente estos tienen que ir hacia la izquierda
Estos tienen que ir hacia arriba. Me parece que esos no los dibujé mal. Y las rotaciones. Entonces, pues a su vez, los grados de libertad en los empotramientos deben de respetar esa convención. Y finalmente, al aplicar lo que ya les había dicho, donde la matriz de rigidez global que se obtiene a partir de la local mediante esta operación que estamos viendo, que sí, sé que es complicado, no es explicado que esté, pero manténganlo como definición y ya después exploraremos de dónde se obtiene T y cómo es que esa operación nos transforma pues todo nuestro resultado. Pero yo quiero que se queden con esto. Entonces, esto de aquí, cuando yo lo opero, es decir, yo tengo mi estructura, ocupo esto de aquí. Y después esto me permite, ahora sí, tener mi estructura de tal forma que los grados de libertad que yo tengo se puedan representar ahora sí. Es decir, los grados de libertad de cada elemento coinciden con los grados de libertad locales. Pero eso se logra mediante la operación que tenemos en esta parte. ¿Qué más podría hacer mención si hay errores? Particularmente, no recuerdo que hay errores, pero si alguien llega a tener otra duda, pues háganmelo saber, ya sea en otra sesión, pues a distancia, o preguntándomelo por el medio que se diga que es por el que tendremos contacto. Y bueno, eso que expliqué en pasados 7 minutos ya es como lo primordial que yo quería rectificar del video anterior. Entonces ahora pues pasemos al tema como tal del video. El tema de este video, como ustedes pueden leerlo, es que calcularemos la matriz de rigidez de un elemento tipo viga en sus coordenadas locales. Es decir, y aquí vuelvo a hacer énfasis en lo que hablé al principio, y tenemos en el espacio, porque bueno, obviamente lo calcularemos en el espacio, nuestro eje en el vertical es Y y el horizontal es X, y a su vez tenemos nuestra viga así, pues recordaremos que los grados de libertad van en este sentido. Entonces, como vamos a hacer una generalización, pues este será el nodo A, este de acá será el nodo B, y estará a una distancia L. Entonces, al desplazamiento horizontal en el nodo A, lo denominaré delta XA. Al desplazamiento vertical lo denominaré delta Y de A. Y a la rotación la denominaré teta Z de A. Y para el otro extremo, que es el nodo B, será delta de XB, delta Y de B, y la rotación en el nodo B con respecto a Z. Realmente de momento no nos interesa pasar de las coordenadas locales a las globales. Únicamente nos interesa manejar las coordenadas, ¿cómo se llama? Las coordenadas locales. Entonces, a mí no me interesa si mi viga es una sección variable que se pueda ver como de este estilo. No me interesa si la viga es de sección prismática, se puede ver de este estilo. E inclusive no me interesa si es una estructura de una, pues miren, no es lo correcto, pero verán que a partir de un elemento tipo viga podremos denotar un elemento tipo armadura. Entonces no me interesa si también estamos hablando de un elemento tipo armadura o inclusive estamos analizando un elemento que sea de lo que se conoce como aquel que tiene una inercia infinita en los extremos y ya es una inercia que no es infinita en el centro. Esto lo ocuparemos para cuando lleguemos a muros de cortante. Pero si los quise explicar porque
A partir de lo que realizaremos en este video, podremos dar una generalización para determinar la matriz de rigidez en coordenadas locales de un elemento de sección variable, de un elemento de sección prismática, de un elemento que es de sección prismática pero que es para armaduras, o de un elemento que nos funcionará para posteriormente calcular la matriz de rigidez de un elemento que será una representación de un muro de cortante. Mientras tanto, dibujaremos esto que tenemos aquí de tal forma que la veamos completamente horizontal. ¿A qué me refiero con esto? A que tendremos nuestra viga perfectamente horizontal, pero ahora nos referiremos a los desplazamientos como si estuvieran perfectamente orientados con el eje X. Es decir, los desplazamientos perfectamente orientados con el eje X son el delta de X de A, el delta X de B. Y asimismo, también orientaremos los desplazamientos verticales, los cuales serán el delta Y de A y el delta Y de B. Y si estamos manejando desplazamientos horizontales y verticales, esperamos un desplazamiento, una rotación con respecto al eje Z, que será la teta Z de A y la teta Z de B. A lo mejor no tiene caso, pero si lo estuviéramos viendo en el plano XYZ, que sería esto de aquí, pues realmente nuestra estructura estaría como orientada perfectamente, como les dije, con respecto al eje horizontal. Y los desplazamientos serían entonces delta XA, delta X de B, aquí perdonen, es delta XA. Los verticales serían delta Y de A y delta Y de B. Y las rotaciones serían con respecto al eje Z. Serían teta Z de A y teta Z de B. Es decir, si nosotros estamos analizando una viga en el plano XY y supongamos tenemos otra viga por aquí, esta viga como tal podría rotar con respecto al eje Y, al eje Z. Por eso la rotación es teta Z de A y teta Z de B. Entonces, ya no nos interesa tanto esta representación en 3D, la voy a borrar. Pero a partir de esto nosotros podremos tratar de determinar una K local. Es decir, a partir de esta representación de aquí, podremos manifestar una matriz de rigidez en coordenadas locales. Y les repito de nuevo, esto funciona para elementos tipo viga, que son aquellos a los que referiremos de sección prismática. También referiremos a aquella que sea la sección variable. También, aunque no es correcto, pero verán que pues no es muy difícil llegar del elemento tipo viga a lo que sería el elemento para armadura. Y podremos ocuparlo para hacer un artificio para muros de cortante, que más formalmente recibe el nombre de método de la columna ancha. Pero lo importante es trabajar a partir de esto. Entonces, primero tenemos que darle condiciones. Lo voy a anotar con otro color. Primero tenemos que darle a nuestra viga condiciones de frontera. Aquí me equivoqué. Pero tendremos que darle condiciones de frontera. Para ello, comentaremos con, o bueno, no comentaremos. Más bien asignaremos condiciones de doblemente empotramiento. Entonces, ahora hay que resolver esta estructura. Pero,
¿cómo resolverla si no tenemos todavía la matriz de rigideces? ¿Qué podríamos ocupar? Por decir algo, podríamos ocupar métodos energéticos. Podríamos hacer uso de algo parecido que sería el teorema de Castigliano. O el que yo prefiero podría ser el método de las, podríamos ocupar el método de las flexibilidades. Aquí les voy a ser muy sincero, particularmente yo no sé si por métodos energéticos o por el teorema de Castigliano podemos obtener la matriz de rigidez local. Yo la única forma en la que he visto que se obtiene, o bueno, no, también recordemos que, por ejemplo, de lo que enseña el ingeniero Marcos en estructuras isostáticas, pues también es por método de la curva elástica. Pero yo particularmente considero que cuando estemos haciendo una generalización para todos estos tipos de elementos que podríamos tener, el más conveniente es el método de las flexibilidades, y yo no he tratado en ningún momento en ocupar el método de la curva elástica. Entonces, el único método que veremos para deducir la matriz de rigideces será el método de las flexibilidades. ¿Por qué? Porque para sección variable resulta un poco más fácil de implementar. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar que una rigidez, en este caso una matriz, la podemos obtener a partir de la matriz de flexibilidades, siempre y cuando la matriz de flexibilidades la apliquemos inversa. Y análogamente, podemos obtener la matriz de flexibilidades si invertimos la matriz de rigideces. Pero para nuestro caso, les repito, como aplicamos el método de las flexibilidades, partimos de nuestra viga doblemente empotrada y lo que haremos a continuación es eliminar el apoyo izquierdo para obtener únicamente una viga con un empotramiento, y donde eliminamos el empotramiento podremos obtener nuestra matriz de flexibilidades, que valdrá la pena denotarla como F subíndice IJ, dado que I y J pueden tener como valores máximos 3. Es decir, si I y J tienen que ser menores o iguales a 3, nosotros podemos tener del elemento F11 hasta el elemento F33, lo cual implica que yo voy a tener una matriz de tamaño 3×3 por el momento, porque veremos que la matriz de rigidez local como tal será de tamaño 6×6, es lo que ya les había dicho en anteriores videos. Y haciendo pues mención de esto, recuerden que si tenemos el plano XY y aquí tenemos nuestro elemento tipo viga, pues recuerden que tenemos 2 desplazamientos horizontales, 2 desplazamientos verticales y 2 rotaciones. Por eso no podemos obtener una matriz nada más de tamaño 3×3, sino que tenemos que explorar y ver la manera de obtener una matriz de tamaño 6×6. Pero bueno, ya prosiguiendo con el cálculo, pues hay que recordar que partimos de nuestro elemento tipo viga, y ese elemento tipo viga le quitamos el empotramiento del lado izquierdo. Entonces, pues yo esto de aquí, como yo quité 3 reacciones, porque recuerden que un empotramiento tiene 3 reacciones, tengo que dibujar 3 vigas secundarias, a las cuales por conveniencia voy a denotar como V1, V2 y V3. Entonces, si un empotramiento en un diagrama de cuerpo libre me representa una reacción horizontal, una reacción vertical
y un momento, esas mismas reacciones las tengo que plantear pero unitarias para el método de flexibilidades. Es decir, para la viga 1, yo le sugiero, no es obligatorio, pero yo le sugiero seguir el orden que vamos a seguir, porque lo van a encontrar en muchas bibliografías de libros de análisis estructural, y es primero analizarla con la carga horizontal, después con la carga vertical y después con el momento. Y voy a borrar esto, y a partir de esas cargas, sacar las ecuaciones de momento, de cortante y de carga axial. Entonces, como estamos manejando el método de flexibilidades, yo tengo que saber calcular una flexibilidad. Y una flexibilidad está definido. Ojo, esto no es una matriz. Si fuera la matriz, le pondría corchetes rectangulares. No es una matriz, es un escalar. Pero una flexibilidad, subíndice IJ, está igualada a la integral de 0 a L. Y bueno, aquí sí va a valer la pena recordar para que no haya confusión. Todas las vigas que estamos o que dibujé tienen longitud L. Entonces, las integrales que vayamos a ocupar, por eso están con límites de integración de 0 a L. Entonces, primero yo tengo que ver la flexibilidad que se genera por carga axial. Y eso me representa NI, NJ sobre EA. Y como es una integral, le tengo que anexar el diferencial. A esto le tengo que sumar la flexibilidad que se ocasiona por las fuerzas cortantes. Entonces será K, VI, VJ, GA y por DX. Y le voy a sumar la flexibilidad que se ocasiona por los momentos. Entonces tendré momento I, momento J sobre EI por el diferencial de X. Voy a reescribir esta E. Y ya, con esto, por lo menos en el plano, puedo denotar la flexibilidad. Si estuviera en el espacio, tendría que agregar la torsión. Pero como no es el caso, lo dejaremos aquí. Entonces, o bueno, no, sí lo dejaremos ahí. Si llegamos a ver algo en 3D, lo anexaremos, pero de momento así lo vamos a dejar. Entonces, a partir de esta fórmula, yo tengo que determinar para mis vigas las ecuaciones que serían de carga axial, de cortante y de momento. Entonces, para ello, me permitiré arrastrar hacia abajo de la pantalla esta fórmula, que aunque sí es importante, no la ocuparemos de momento. En lugar de eso, nosotros vamos a suponer que hacemos un punto de corte entre 0 y L. ¿Y a qué distancia lo hicimos? A una distancia X. Entonces, como lo hicimos a una distancia X, eso nos permite sacar nuestras ecuaciones que estamos buscando. Si nos vamos en el orden de carga axial, momento y cortante, y le estamos sacando para la viga 1, ese subíndice lo colocaré para cada una de esas ecuaciones que estoy determinando. Como la carga es axial al elemento y está entrando hacia el punto de corte, esto nos está refiriendo a una compresión. Entonces la ecuación axial es de -1. Como no tengo ninguna carga que sea perpendicular a mi viga, no tengo ni momento ni cortante. Eso es por definición de la materia de estructuras isostáticas. Ahora voy a proseguir con la viga V2. De igual forma voy a tener una carga axial N2, un momento M2 y un cortante V2. Entonces, no tengo ninguna carga que sea paralela a mi viga. Por ende, no tengo carga axial. La carga unitaria va
en sentido horario al punto de corte, por lo que con mi convención, o bueno, no mi convención, la que yo voy a usar a lo largo del curso es que para los puntos de corte, lo anotaré por aquí. Bueno, para los puntos de corte, bueno, ¿cómo lo pondré? Bueno, haré un paréntesis por aquí. Cuando yo haga diagramas de corte, o bueno, ¿cuál es el nombre correcto? Se me olvidó en este momento. Pero cuando yo haga ecuaciones de carga axial, momento y cortante, yo referiré cuando analice de izquierda a derecha a los momentos positivos en sentido horario, a los cortantes positivos hacia arriba y a las cargas axiales hacia la izquierda. Entonces, siguiendo esa convención, mi ecuación de momento es 1 por una distancia x, esto es igual a x, y recordemos que el cortante se obtiene derivando el momento. Entonces, si yo derivo la ecuación m2 con respecto a x, obtengo 1. Ahora voy a borrar esto y procederé a calcular la carga axial 3, el momento 3 y mi cortante 3. Como no tengo ninguna carga que sea perpendicular a V3, directamente la carga axial es 0. Tengo un momento que con nuestra convención, como es antihorario, será de menos 1. Y como la derivada de una constante es 0, el cortante de igual forma será 0. Ahora sí, ya estoy en facultad de utilizar esta fórmula que les había puesto con anterioridad. ¿Y cómo es que yo necesito esas fórmulas? O bueno, ¿cómo es que todas estas ecuaciones las utilizo para esta fórmula? Pues vean que es muy sencillo. Como todas las ecuaciones de n, de v y de m, que respectivamente son carga axial, cortante y momento, están manejadas con subíndice, y yo en estas ecuaciones coloqué subíndices, pues resultará muy conveniente únicamente hacer sustituciones. ¿A qué me refiero con esto? A que, aunque pixeleada, pues sí se medio alcanza a ver la fórmula, únicamente es hacer sustituciones. Por ejemplo, yo quiero calcular la flexibilidad 1, 1. Lo que tengo que hacer entonces sería determinar la integral de 0 a L, colocar N1, N1, EA, dx, y a esto sumarle la integral de L de 0 a L de K, V1 y V1, y esto por GA. Y le voy a sumar esta integral de aquí, la cual será la integral de 0 a L del momento 1 por el momento 1 y por EI del dx. Y lo que tengo que hacer es empezar a sustituir. Observen esto. Todas las ecuaciones que tenemos aquí las vamos a referir únicamente a estas tres de aquí. Que si podemos ver, los momentos, bueno, el momento y el cortante son 0. Por ende, toda esta integral de aquí será 0 y esta integral de aquí será 0. Pero la única integral que no será 0 será esta de aquí. Entonces únicamente voy a desarrollar esa. Si continúo con el desarrollo, voy a llegar a que la integral de 0 a L será menos 1 por menos 1, esto sobre EA y el dx. Por lo tanto, la flexibilidad 1, 1 es igual a tener la integral de 0 a L por el dx sobre EA. Ahora, aquí es muy importante algo. Para estas fórmulas, no voy a sacar de integral ni el valor del módulo de elasticidad, ni el área, ni el módulo de cortante, ni de inercia, ni el factor de cortadura. Porque yo voy a suponer de principio que la sección no es prismática. Entonces, como no es prismática, tendrán cierta función. Lo que quiere decir
es que esta integral de aquí, realmente lo que me está expresando es que el módulo de elasticidad depende de la longitud del elemento y el área también depende del elemento. Y realmente esto es el resultado al que yo estoy buscando. Y así es como calcularíamos todas las flexibilidades. Ahora continuaremos con el cálculo de la flexibilidad F12, la cual, como podemos ver, para calcular cada flexibilidad hay que multiplicar ecuaciones. Entonces da lo mismo calcular la flexibilidad 1,2 que calcular la flexibilidad 2,1. Para ello, pues será la integral de 0 a L de N1, N2, E por A, por el diferencial de X, sumado a la integral de 0 a L, K, V1, V2, G sobre A, o bueno, G por A, de X, más la integral de 0 a L, de la integral de 0 a L, de 0 a L, M1, M2, sobre EI, por el diferencial de X. Entonces, ¿qué ecuaciones vamos a ocupar? Ocuparemos estas de aquí ocuparemos estas de aquí y estas de aquí. De aquí vamos a notar algo. La carga axial 2 es 0. Por ende, cuando aquí tengo N2, me va a resultar en que toda esta integral sea 0. Ahora, el cortante 1 es 0. Y como está en integral, automáticamente toda esta de aquí será 0. Y lo mismo va a resultar para esta de aquí. Notemos que como el momento 1 es 0 aquí, y lo tenemos incluido en esta integral, nos dará como resultado que también la integral es 0. Y si ninguna integral es diferente de 0, me está diciendo que la flexibilidad 1, la cual es igual a la flexibilidad 2,1, tiene un valor de 0. Y esta integral de aquí es el resultado final. Ahora continuaré el cálculo determinando la integral, la flexibilidad 1,3, la cual es igual a la flexibilidad 3,1, y análogamente con el cálculo, pues tendremos la integral que va de 0 a L, N1, N3 sobre E por A de X, más la integral de 0 a L, KV1, V3 sobre GA, diferencial de X, más la integral que va de 0 a L, M1, M3 sobre EI por el diferencial de X. Entonces, pues nosotros vemos que la carga axial N3 es 0 y está contenida en esta integral. Por ende, toda esta integral dará como resultado 0. Ahora, a su vez vemos que V1 es 0 y está contenido en esta integral. Por ende, el resultado será 0. A su vez vemos que el momento 1 tiene un valor de 0 y está contenido en esta integral de aquí, y por eso el resultado de dicha integral de igual forma es 0, dándonos como resultado que la suma de 0 más 0 más 0 nos va a dar 0, es decir, F13 igual a F31 es 0. Y este es el resultado para esta flexibilidad aquí. Ahora comenzaré con el cálculo de la flexibilidad F22, la cual será la integral de 0 a L de N2 por N2 sobre EA por el diferencial de X, más la integral que va de 0 a L de K V2 sobre GA por DX, más la integral que va de 0 a L del momento 2 por el momento 2
por EI, bueno, sobre EI por DX. Entonces, veamos esto. N2 es 0. Si N2 es 0, esta integral es 0. Ahora, ni V2 ni M2 son 0. Entonces, a diferencia de las integrales anteriores, esta habrá que seguirla desarrollando, como lo fue con F11. Entonces, al desarrollar eso, diré que la integral de 0 a L es K y sustituiré el valor de V2, que como podemos ver, es 1. Entonces será 1 por 1. Esto lo divido sobre GA, lo multiplico por el diferencial de X y lo voy a sumar a la integral de 0 a L de M2, donde M2 vemos que es X. Entonces tendremos X por X sobre EI por DX. Por lo tanto, y ya simplificando, la flexibilidad F22 será igual a la integral de 0 a L de K sobre GA por DX más la integral de 0 a L de X cuadrada sobre EI por DX, que como les repito, como estoy considerando que estas ecuaciones me pueden funcionar para una sección variable, no desarrollo nada. Entonces la dejo expresada únicamente así. Ahora procederé con el cálculo de la flexibilidad 2,3, la cual es igual a la flexibilidad 3,2. Entonces será la integral de 0 a L de N2, N3 sobre EA por el DX más la integral de 0 a L KV2, V3, GA por el diferencial de X más la integral de 0 a L M2, M3 sobre EI por el diferencial de X. De aquí vemos que N2, perdón, disculpen, N2 ostenta un valor de 0. Por lo tanto, esta integral de aquí también me da un valor de 0. A su vez, vemos que el cortante 3 es 0 y lo tengo aquí. Por ende, el resultado de esta integral también será de 0. Pero ni M2 ni M3 son 0, como está expresado en esta ecuación de aquí y en esta ecuación de aquí. Por ende, tengo que seguir desarrollando esa integral. Pero realmente no es difícil, porque solamente es una. Entonces, la integral, o bueno, más bien la flexibilidad F23 es igual a la flexibilidad F32, la cual es igual a la integral de 0 a L de X por menos 1, sustituyendo respectivamente M2 y M3, sobre EI por el de X. Por lo tanto, la flexibilidad 2,3 es igual a la flexibilidad 3,2, siendo su resultado final menos la integral de 0 a L de X sobre EI por DX. Y este resultado de aquí, finalmente, lo encierro aquí. Y ahora me faltaría determinar únicamente una flexibilidad. Y esa flexibilidad es la F33. Y F33 no es otra cosa que la integral de 0 a L N3 por N3 sobre EA por el DX más la integral de 0 a L de K V3 V3 sobre GA dx más la integral de 0 a L del momento en 3 por el momento 3 sobre EI por el dx. Realmente, pues aquí vemos que no vamos a ocupar ninguna de estas, únicamente centraremos nuestra atención en estas tres ecuaciones de aquí. Pero vamos a notar esto, no tenemos carga axial, no tenemos cortante, y eso nos permite directamente decir que esta integral es 0 y esta integral de aquí es 0.
Entonces tendremos que desarrollar únicamente a partir de las ecuaciones de momento, y eso será la integral de 0 a L de menos 1 por menos 1 sobre EI por el diferencial de X, y simplificando esto, vamos a obtener que la flexibilidad F33 no es otra cosa que la integral de 0 a L de dx sobre EI, y este es el resultado que yo coloco aquí. Bien, ahora ya tenemos todas las flexibilidades necesarias, las cuales estarán apareciendo en tu pantalla, que como podemos ver son estas. Entonces, vemos que tenemos las flexibilidades en color rojo con rectángulos azules, que son las que van en la diagonal principal. ¿Y a qué me refiero con eso? Primeramente tendremos la matriz de flexibilidades y subíndice F, subíndice IJ, la cual, como les dije, tendrá que ser de tamaño 3×3. Es decir, tendremos 3 columnas y tendremos 3 renglones. Entonces, las matrices, o bueno, las flexibilidades que están en color rojo con rectángulos azules van en la diagonal principal. Y con eso me refiero a que van F11, F22 y F33. Y las que están en color azul con rectángulos rojos van colocadas en el resto de los espacios, que como podemos ver, pues esto no es otra cosa más que seguir sus clases de álgebra lineal. Aquí tendremos F21, F31, aquí tendremos F12, aquí tendremos F32, aquí tendremos F13 y aquí tendremos F23. Pero esto se va a poder seguir simplificando, y notemos por qué. F12 y F21 ostentan un valor de 0. Por ende, los valores que estoy borrando tienen un valor de 0, el cual lo coloco aquí. F13 y F31 también tienen un valor de 0. Por lo tanto, aquí yo coloco, donde estoy borrando, un 0. Entonces notamos que la matriz de flexibilidades se logra simplificar un poco, dándonos a conocer únicamente 4 términos con los que hay que trabajar. ¿Y por qué digo 4? Porque los elementos que están en la diagonal principal, estos de aquí, ostentan un valor, y los que están aquí, que son F32 y F23, tienen un valor que es el mismo. Entonces por eso son 4 valores. ¿Pero qué representa la matriz de flexibilidades? Bueno, representa que hay ciertos coeficientes que se van a, ¿cómo decirlo? Que se van a manifestar cuando yo aplique una fuerza en X, cuando yo aplique una fuerza en Y y cuando yo aplique un momento alrededor del eje Z. Y cuando yo aplique esas fuerzas, se van a ver reflejados en un desplazamiento en X, en un desplazamiento en Y y en un desplazamiento, o bueno, y en una rotación con respecto a Z. Pero como estas las apliqué en el nodo inicial, pues aquí lo colocaré como A para no colocar I y que se confunda con esta I que tengo aquí. Entonces, eso me representa la matriz de flexibilidades. Pero yo no quiero determinar la matriz de flexibilidades de tamaño 6×6. Yo quiero determinar la de rigideces del mismo tamaño. Para ello, como ya les dije en el video anterior, la matriz de rigideces K subíndice IJ es igual a la matriz de flexibilidades, aquí una disculpa, es igual a la matriz de flexibilidades subíndice IJ a la inversa. Por lo tanto, lo que yo espero al invertir esta matriz de aquí es obtener la matriz de rigideces KIJ, que de igual forma será del mismo tamaño, es decir, 3 columnas, 3 renglones, pero que me manifiesten una fuerza horizontal en el nodo A, una fuerza vertical en el nodo A y un momento alrededor del eje Z en el nodo A
cuando yo aplico un desplazamiento horizontal en el nodo A, un desplazamiento vertical en el nodo A y una rotación con respecto al eje Z en el nodo A. Y esos coeficientes automáticamente los voy a obtener aplicando la inversa. Entonces, para ello, primeramente tendremos que invertir esta matriz. Entonces, hay que darnos a la tarea de invertir esta matriz de flexibilidades. Recordemos sus coeficientes. Serán F11, o bueno, 0, 0, 0, F22, F32, 0, F23 y F33. Hay varios métodos para obtener esta matriz inversa. Podemos aplicar operaciones gaussianas. Podemos aplicar la fórmula que dice que la adjunta de una matriz, que denominaremos matriz A, por decir algo, sobre su determinante, me da pues la matriz inversa, o podemos ocupar otros métodos. Yo particularmente para esta matriz me voy sobre este método de aquí. Entonces, pues yo voy a necesitar determinar la adjunta. Y la matriz adjunta no es otra cosa que determinar pues determinantes utilizando como pivote el... Es que no sé cómo explicarlo formalmente. Ya es como un procedimiento que tengo grabado, pero no lo sé explicar textualmente. Entonces, pues espero que me vayan siguiendo y con eso sea suficiente. Yo voy a determinar la matriz adjunta de la de flexibilidades, que por practicidad no notaré los subíndices que tengo aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a determinar una matriz de tamaño 3×3. Si yo invierto una matriz de tamaño 3, voy a esperar una matriz de tamaño 3×3. Si yo invierto una matriz de tamaño 4×4, espero una de 4×4 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que calcular determinantes de un tamaño menor en una unidad. Es decir, yo voy a calcular un determinante aquí con signo negativo, un determinante aquí con signo positivo, un determinante aquí de signo negativo, aquí otro de signo positivo, aquí uno de signo negativo, aquí otro de signo positivo, negativo, positivo, ¿no? Llevo este orden. Y cada uno de estos determinantes tiene que ser de tamaño 2×2, porque la matriz que voy a invertir es de tamaño 3×3. Ok, entonces, como tal no es... Bueno, sí es calcular un determinante, pero... Pues les repito, no me sé el procedimiento tal cual. Entonces, ¿cuál es una manera práctica de hacer eso? O de no perder tanto tiempo en la explicación. Pues agarraremos esta matriz de aquí, la copiaremos aquí y la minimizaremos de tamaño. Creo que se alcanzaba a ver bien así. Sí, así está bien. Ahora, esto lo voy a recorrer y lo que voy a hacer es copiar esta matriz hasta llenar 9 casillas. Bueno, ya que realicé eso, lo siguiente es bajar a determinantes de tamaño 2×2. Observen que copiamos la matriz de flexibilidades 9 veces. ¿Pero por qué hicimos eso? Porque a partir de esas matrices determinamos los determinantes a resolver. Entonces, para esta matriz de aquí, estamos en la parte superior izquierda. Vamos a tachar dos líneas que sean perpendiculares y donde la intersección esté en la parte superior izquierda. Para esta matriz de aquí, vamos a tachar dos líneas, las cuales su intersección esté en la parte central izquierda, y ese procedimiento lo vamos a ir siguiendo para todas las matrices que tenemos aquí
y con eso podremos lograr los determinantes que estamos buscando. Que como podemos ver, pues para no perder tanto tiempo en las operaciones gaussianas, por eso yo elegí este método. Y ya que tenemos pues estas intersecciones, que verificaré si están bien, que pues a simple vista sí me parecen correctas, pues ya determinaremos el siguiente paso, que es los determinantes, y para indicarlos colocaré dos líneas así. Y a fin de no confundirnos, pues reforzaré estas líneas de aquí. Que digo, no influye, simplemente es una representación un poco más simple de lo que hay que hacer. Pero como ya no ocupamos ni estas columnas ni estos renglones que estoy tachando, pues no cobrarán importancia. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues resolver cada uno de los determinantes. Entonces, resolveremos los que haya asociados a la columna izquierda. Y el orden que seguiremos es de abajo, que diga de arriba hacia abajo. Entonces tendremos F22 por F33 menos F23 y F32. Después tendremos 0 y tendremos 0. Paso ahora a la columna del medio. Y el resultado de operar eso será 0. Continúo a la parte central y tendré F11, F33. Después tendré F11, F23. Pero otra cosa importante. Recuerden que yo tengo que seguir un orden de signos, el cual es más, menos, más, o bueno, para que no se confundan lo colocaré en otro color. Pero tengo que seguir un orden de signos, entonces tendré más, menos, más, menos, más, menos, más, menos y más. Entonces tendré este valor de aquí si es más, pero este valor de aquí es menos. Y ya no tengo ningún otro error. Continúo a la última columna, que es la derecha. Y ahora tendré como resultado 0 menos F11 por F32 y finalmente tendré F11 y F22. Y esta matriz que acabamos de obtener representa la adjunta de la matriz de flexibilidades. Ahora lo que sigue es determinar pues esta operación que se conoce como el determinante, el cual si nosotros, y aquí creo que igual conviene hacer pues de nuevo el paréntesis, si partimos de la matriz de flexibilidades, que sería F11, 0, 0, 0, 0, F22, F32, F23 y F33, pues también tenemos pues varias formas de determinarlo. Hasta donde yo recuerdo, hay el método de cofactores y el método de Sarrus. Ya determinantes de matrices 4×4 ya no tienen fórmula como tal, ya es el método de cofactores o algún otro método. Pero particularmente yo utilizaré este, dado que si ocupo cofactores, y aquí pues de igual forma me permitiré copiar, o bueno, a ver, ¿cómo les explico esto? A ver, copiemos las matrices que tengo aquí, 3 veces. Porque como tengo una matriz de tamaño 3×3, necesitaré 3 cofactores. Solo que permítanme, copiaré esto y le reduciré el tamaño.
Ahora sí, tengo estas tres matrices y necesito sus cofactores. Y que no estoy seguro si era cofactores el término, pero el procedimiento que voy a realizar sí está bien. Entonces, ¿qué me dice esto? Que yo voy a determinar algunos determinantes que sean de tamaño menor, como lo hice con adjunta. Entonces yo puedo seleccionar toda una diagonal, toda una columna, todo un renglón, y el término donde hay intersección es el que yo colocaré para que multiplique el determinante. Entonces, bueno, y estos se van a sumar. Ya no hay que el signo más, que el signo menos, no, todos se suman. Como aquí la intersección coincidió con el valor F11, ese multiplicará al determinante que se haga por el resto de los elementos. Entonces aquí será F22, F32, F23 y F33, sumado a 0 por el determinante que contiene 0, 0, F23, F33, sumado a 0 por 0, 0, F22 y F32. Y recordemos que toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Únicamente trabajaré con este determinante de aquí. Y esto me da como resultado F11 que multiplica a F22 por F33 menos F23 por F32. Por lo tanto, mi determinante de la matriz de flexibilidades es igual a F11, F22 por F33 menos F23 por F32. Y si yo ya tengo mi determinante y a su vez tengo la matriz adjunta, que es esta de aquí, ya puedo calcular la matriz inversa, que para ello pues la voy a copiar, porque sí la voy a utilizar. Entonces, la matriz inversa de flexibilidades me da la matriz de rigideces, la cual a su vez es la adjunta de la matriz de flexibilidades sobre el determinante de dicha matriz de flexibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada valor hay que dividirlo, o bueno, cada valor de esta matriz de aquí hay que dividirlo por este valor de aquí. Entonces, el resultado será una matriz de tamaño 3×3. Pero vean esto. Este término de aquí, si yo lo divido entre este término de aquí, vean que lo que está en la matriz es este término que está en el paréntesis del determinante. Y como uno está en el numerador y otro está en el denominador, el resultado que yo voy a obtener es 1 sobre F11. Como estos elementos de esta columna y de este renglón son 0, pues estos elementos de aquí también serán 0. Y observen que este elemento, este elemento, este elemento y este elemento tienen F11 en el numerador. Y cuando yo los divida entre este valor de aquí, que va a estar en el denominador, se me van a simplificar los Fs 11 para todos los elementos y solamente me va a quedar este término de aquí en el denominador, y en los numeradores tendré los coeficientes de flexibilidad que no fueron eliminados. Pero a fin de no reescribir en la matriz 4 veces esto de aquí, yo voy a decir que el determinante, así únicamente con letras, lo indicaré como F22 por F33 menos F23 y F32. Y como a su vez, bueno, lo anoto con otro color.
Y como a su vez F32 es F23, el determinante se puede reescribir de esta forma: F22, F33 menos F23 al cuadrado, o en su defecto F22, F33 menos F32 al cuadrado. Y estos valores son, y este valor de aquí es el que yo coloco en esta matriz de aquí, perdón, en esta matriz de aquí, y como resultado lo que voy a obtener es F33 sobre el determinante menos F23 sobre el determinante. Como F32 es lo mismo que F23, fácilmente yo puedo colocar menos F23 sobre el determinante, y aquí tendré F22 sobre el determinante. Y así es como yo ya concluyo que obtengo la matriz KIJ, la cual es 1 sobre F11, 0, 0, 0, F33 sobre el determinante, menos F23 sobre el determinante, y la última columna será 0 menos F23 sobre el determinante y F22 sobre el determinante. Y bueno, ¿esto qué me representa? Déjenme hacer espacio. Pero esto me representa que puedo conocer los coeficientes de flexibilidad, los cuales se ven reflejados como fuerzas, de la siguiente manera. Cuando yo aplico un desplazamiento horizontal en el nodo A, un desplazamiento vertical en el nodo A, que yo me confundo, si en algún momento les puse la A como superíndice o se las puse aquí abajo, las dos son iguales, solo que pues a veces me confundo, pero lo que importa es que los valores de la matriz estén bien. Los hiperíndices, o bueno, no los hiperíndices, lo que está aquí afuera, pues puede ser diferente, pero no significa que esté mal, solo es diferente notación. Lo que sí es importantísimo es que los valores de aquí, de esta matriz, estén bien. Y me parece que lo hemos desarrollado bien. Entonces, tengo delta XA, delta YA, por lo que iría la rotación. Y me dice que cuando yo conozco que estos coeficientes los aplico en una viga con un valor unitario, me va a dar el valor de la fuerza horizontal, el valor de la fuerza vertical y el momento con respecto a Z. Pero esto de que el valor unitario y eso, pues yo creo que sí lo anexo en otro video porque ya pasa de la hora y no quiero realizar un video de 1 hora 45, 2 horas y que el siguiente nada más tenga 15 minutos o 20 de video. Entonces, pues me parece que por este video es suficiente y yo creo que posteriormente les andaré subiendo otro.